El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, al anunciar la liberalización de precios de las gasolinas y la focalización del subsidio al diésel, también informó de buenas noticias en reducción de déficit fiscal y aumento de ventas. Veamos algunos datos de las decisiones que estamos tomando y por qué son positivas estas decisiones. Dijimos que uno de los grandes desequilibrios era el fiscal y justamente lo estamos corrigiendo, y esta es una buena noticia para el país. Al finalizar el año terminamos con cerca de 3.300 millones de déficit frente a los 6.000 millones aproximadamente que terminamos en el año 2017. Esto es bueno para el país porque quiere decir que estamos tomando las decisiones correctas, y en términos de reactivación económica ya estamos viendo algunos resultados positivos. Siempre vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo mayor en beneficio del ciudadano, pero si comparamos las cifras de ventas acumuladas hasta el mes de noviembre, vemos cerca de 10.000 millones más de ventas entre enero-noviembre de 2018 frente a enero-noviembre del 2017, un incremento aproximadamente promedio del 6-7%. Patricio Larcón, presidente del Comité Empresarial. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. ¿El comercio y la industria están viendo buenos resultados en ventas? Mire, yo quisiera referirme a lo que mencionó el ministro Martínez, y si bien es cierto que el déficit fiscal ha bajado a un orden de 3.000 o 3.300 millones de dólares, el sacrificio se ha visto reflejado básicamente en el gasto de inversión, porque si hacemos un análisis, el gasto corriente sube desde enero a noviembre del 2017 a enero a noviembre del 2018. No sé si le puedo mostrar un cuadro acá. Entonces, si vemos, el gasto corriente incrementa de 13.790 millones a 14.800 millones. Sí, es una buena noticia que se está bajando el déficit fiscal, pero no se está atacando el problema estructural que tiene este gobierno, que es el exceso de gasto corriente. Sigue gastando alrededor de 18.000 millones de dólares. Hablando acerca de las ventas, a mí me gustaría demostrarle otro cuadro, porque yo creo que debemos ser objetivos y analizar las ventas no petroleras. ¿Y qué es lo que ha estado sucediendo? Le voy a mostrar otro cuadro, Alfredo. Mire lo que sucede. De enero a noviembre del 2017, si comparamos enero a noviembre del 2018, las ventas crecen en apenas 4,7%. Y si comparamos contra los últimos 8 años, el crecimiento es inferior a todos los años con excepción al 2015. Y este es un dato preocupante. Una economía que no crece mínimo al 5%, no saca a su población de la pobreza, y las ventas que no crecen al doble del crecimiento de la economía, tampoco van a solucionar los problemas del país y no van a permitir que el sector productivo pueda sacar adelante o sea el motor del desarrollo de la economía. Y le voy a enseñar otro cuadro que es el más preocupante a mi manera de ver las cosas. Y mire lo que sucede el año pasado, Alfredo. Si comparamos a noviembre, las ventas de noviembre del 2017 contra las ventas de noviembre del 2018, bajan en un 2,3%. Y esto es sumamente grave, Alfredo, porque noviembre es el mes de mayores ventas de las empresas y es el mes de mayor consumo en el país. Entonces, la situación es mucho más preocupante de lo que menciona el ministro Martínez en estos momentos. No existe una reactivación del sector productivo, no estamos trabajando en la competitividad, en bajar los costos del sector productivo. Están tomando ciertas medidas que son buenas, pero tienen que entrar dentro de un conjunto de medidas que se toman para sacar al país adelante. El shock no solo puede ir para el ciudadano y para el empresario. Respecto al déficit fiscal, usted señaló lo concerniente a egresos, pero sobre ingresos también hay un problema. En 2019 se reducirá ese déficit sin el ingreso adicional del 2018 de la remisión de deudas y sin un ingreso de 1.000 millones por concesiones de obras públicas que no se han concretado, que no se concreta.
Mire, el próximo año se complica aún más, porque este año la economía ni siquiera crece al mismo nivel que el índice de natalidad. El próximo año se siguen tomando medidas, sigue bajando el consumo, y yo no veo que la economía ni siquiera pueda llegar a un punto, a crecer en un punto. Se mantiene el gasto corriente, se mantiene el gasto de salarios, de acuerdo a la Proforma General del Estado, en alrededor de 9.600 millones de dólares. Entonces, la economía se puede complicar aún más, y no se están tomando las medidas adecuadas, pensando a mediano plazo, por medio de un plan económico organizado, con un cronograma, para poder sacar la economía del país a mediano plazo. Entonces, no, el próximo año tampoco vemos que se soluciona el problema, porque además no se tomaron en cuenta el próximo otros año gastos, sería este y con año, un servicio anual de no menor de 3.000, este año, perdón, claro. Y con un servicio anual que se va a tener que pagar de alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces, la economía se sigue complicando, no se toman las medidas que se deben tomar para reactivar al aparato productivo, Alfredo. Ahora, en el equipo económico del gobierno, actualmente sobresalen, a diferencia del inicio, por su vinculación al sector empresarial privado, el vicepresidente Otto Sonnenholzner, el ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez y el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana. Este entorno amigable del gobierno con el sector empresarial, sector al que el presidente Correa acosaba selectivamente, porque había algunos favoritos, está dando ya resultados a la decisión presidencial de que el sector privado asuma rol protagonista en la economía nacional. Mire, en el ámbito, en materia comercial, de relaciones exteriores, se está haciendo un buen trabajo. Yo creo que el ministro Campana es muy proactivo, trabaja con el objetivo de abrir mercados, firmó el acuerdo de la EFTA, el Ecuador espero que este año pueda entrar como miembro asociado de la Alianza del Pacífico. En este año se mantendrá una reunión del Comité de Inversión y Comercio en el Ecuador con los Estados Unidos para poder entablar un posible acuerdo comercial con los Estados Unidos. En ese ámbito trabaja bien el ministro Campana, está trabajando para eliminar ciertas trabas dentro del Ministerio de Comercio y dentro del Ministerio de Industrias para poder agilitar o facilitar el comercio y la inversión. Y esto está muy bien. Sin embargo, en el ámbito económico, y aún no hemos podido reunirnos con el vicepresidente para topar el tema de competitividad. En este país tenemos serios problemas porque tenemos los costos de producción más altos de la región. Pagamos impuestos que no existen en la región. Ahora tenemos otros problemas también porque seguramente se eliminarán subsidios que afectarán a ciertos sectores que exportan alrededor del 38% de lo que se va del país, de las exportaciones no petroleras. Entonces, no existe una coordinación, me parece, y me parece que esto puede ser una crítica constructiva, entre las aspiraciones y el trabajo del Ministerio de Comercio Exterior y la política económica, que tiene que trabajar también para solventar los problemas de competitividad en este país. Y eso implica que tenemos que ir desmontando los impuestos creados durante los últimos 10 años y las trabas creadas durante los últimos 10 años. Los cambios en normativa, Alfredo, 4.500 cambios en normativas, 3.500 afectando las importaciones. Entonces, hay mucho por hacer. Sin embargo, a ratos percibimos una falta de coordinación y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a ayudar y a poner el hombro en materia de productividad, de generación de empleo y en el fortalecimiento de la dolarización. Ahora, sin embargo, del sector privado usualmente solo se ve a los grandes contribuyentes como factor de influencia en las decisiones del gobierno. Así, por ejemplo, en la eliminación del subsidio al diésel, en el primer decreto solo se difería la medida para atuneros y camaroneros. Pero en el segundo decreto se incluyó a transportistas de carga, de pasajeros y de escolares. ¿Todos deben ser influyentes en el sector privado, pelucones y transportistas? Mire, Alfredo, los subsidios tienen que ser focalizados, tienen que ser temporales y tienen que ser dirigidos a los más pobres
o al sector productivo que puede generar divisas y que puede generar fuentes de empleo de una manera temporal. Nosotros no estamos de acuerdo en mantener los subsidios. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado cómo se desmontan. El gobierno ha tenido 6 meses para buscar la tecnología adecuada para no tener que compensar a los transportistas, para por medio de tecnologías que existen en el mundo y en otros países poder surtirles con mejor precio en las bombas de gasolina. Tampoco ha coordinado con los distribuidores de combustible que ahora ya están reclamando. Lo que le quiero decir es que no se ha planificado bien el desmontaje de los subsidios, porque tiene que ir poco a poco o tiene que ser bien focalizado. Mire, en el caso del sector de la pesca, si un sector está exportando una buena cantidad de dinero, está generando fuentes de trabajo, está trayendo divisas, dólares al Ecuador, bueno, está bien que se desmonten los subsidios, pero yo creo que se debe también devolverles la competitividad de alguna otra manera, eliminando impuestos como el impuesto de salida de divisas, la carga arancelaria, la tramitología que existe en el país, facilitándoles la manera de hacer negocios. Pero usted no puede ir a afectar a una industria que está funcionando bien y que poco a poco esa flota puede salir del país sin una adecuada planificación. Y mire lo que sucede también con el precio del diésel. Ahora que se ve hablando de impuestos, se ve hablando de tocar al IVA, el impuesto más rendidor. ¿Qué conviene para mejorar las ventas y reactivar la economía? ¿Un alza o una baja del IVA? Mire, en este momento acabamos de demostrar las cifras de las ventas, que no crecen en el país. La única manera de reactivar una economía es por medio del consumo en este momento o por medio de la inversión extranjera o la inversión en general. Entonces, usted no le puede dar otro golpe al consumo subiendo 2 puntos de IVA. Esa no es la solución en este momento. Está bien pensar en el equilibrio fiscal y yo creo que el gobierno puede ser muchísimo más agresivo en bajar el gasto. Sin embargo, si es que las ventas no crecen, si es que está pasando por un periodo de recesión, no puede afectar al consumo quitándole 2 puntos más de poder adquisitivo en la mayoría de productos al ciudadano ecuatoriano. No es el momento de hacerlo, Alfredo. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias.